Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este novenario en honor a nuestro Padre San Francisco, en el cual meditaremos precisamente en el contexto del 8º centenario de la aprobación de la regla para la Primera Orden. Meditaremos los capítulos de la regla. A su servidor le han pedido meditar, le han pedido compartir los capítulos 1 y 2 de la regla de San Francisco. Lo primero con lo que quisiera comenzar es que estos dos primeros capítulos enmarcan el origen, enmarcan el propósito y sobre todo nos indican el modo de ser en el mundo a todos los hermanos que pertenecemos a la Orden de Hermanos Menores. Sin más preámbulos, doy lectura al capítulo 1, que veremos que es un capítulo breve, sin embargo un capítulo denso, que aporta una riqueza impresionante en favor de la identidad de los hermanos menores. Y sobre todo que nos recuerda un poco del contexto histórico y, como veremos en el desarrollo, nos invita a estar atentos a las posibles desviaciones que puedan surgir en el paso de la historia. No es casualidad que este primer capítulo se encuentre precisamente en esa posición, porque es con el que se abre, con el que se cuenta la historia y sobre todo con el que se advierte la manera correcta de interpretar el Evangelio y de interpretar la vida religiosa. Damos lectura al primer capítulo, son escasas 7 líneas. Capítulo 1. En el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. La regla y vida de los hermanos menores es esta: a saber, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia romana. Y los demás hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores. Interesante, me parece que es interesante que encontremos en este capítulo, como les decía hace un momento, que es breve, encontramos que es un capítulo dedicado exclusivamente a la identidad, a describir la identidad de los hermanos menores y a asegurar la filiación con la Iglesia y sus autoridades. De una manera muy sencilla, pero muy profética, da inicio el primer capítulo de la regla. Y de hecho inicia con el título del capítulo. El título es: En el nombre del Señor comienza la vida y regla de los hermanos menores. En el nombre del Señor. Parece irrelevante, pero ya comenzar o ya iniciar la regla con estas palabras nos invita a pensar que la regla es una especie de aventura enmarcada en el tiempo y que se prolonga. Comienza la vida de los hermanos menores. Comienza la vida, comienza el modo de vivir, comienza una historia. Nos da la impresión que se está narrando el inicio de una aventura, nos da la impresión que está por comenzar la narración de una historia marcada por Dios, de una historia que debe ser conducida siempre por el Señor. En el nombre del Señor. La regla viene puesta entonces a la altura de una historia que comienza en el nombre del Señor y es una historia que será para algunos motivo de perfección, motivo de salvación. Probablemente es la primera frase la que nos llama más la atención. Comienza la vida, no la legislación. Comienza la vida de los hermanos menores. Comienza la vida, no la legislación, no la regla, no la ley, sino la vida. Ya con estas palabras, San Francisco nos deja ver
que esto no es un código, que esto no es un código de leyes, sino una orientación de vida, sino una historia que se va formando a través de experiencias y que ayudará a los hermanos a vivir el Evangelio. Es un grupo de exhortaciones, es una historia y es una vida sobre todo guiada por el Evangelio, no un mero conjunto de leyes. De hecho, aquellos hermanos que cometemos el error de acercarnos a la regla de San Francisco, tratándola solamente como un documento legislativo, como un conjunto de leyes, nos hemos dado cuenta que bueno, es una regla, les adelanto, una regla breve de 12 capítulos que no tiene comparación con las reglas monásticas del medioevo, con las reglas monásticas de la historia de la Iglesia, que son reglas que estipulan no solamente las directrices de las órdenes, sino que estipulan el modo de vestir, el modo de comportarse, que estipulan a través de cientos de capítulos, de 80, de 90 capítulos, el modo en que el monje o la monja se debe de comportar. Entonces, nos acercamos a esta regla, ¿sí?, que comienza describiéndose como vida, ¿sí?, que comienza describiéndose como un conjunto de exhortaciones en solo 12 capítulos que ayudan a los hermanos a vivir el Evangelio. Es como si desde el inicio se nos dejara bien en claro que esto no es un conjunto de leyes que tienen que ser seguidas forzosamente, sino es una vida que los hermanos eligen vivir. Y bueno, tal vez el segundo elemento importante será la descripción que la regla hace ya en este primer capítulo de los hermanos. Los hermanos vienen descritos con el adjetivo de menores. Comienza la regla de los hermanos menores. Probablemente la siguiente frase es igual de interesante. Comienza la vida de los hermanos menores. Ya desde el inicio de este primer capítulo tenemos el nombre oficial que Francisco elige para sus hermanos menores. A diferencia de otros documentos como la regla novulada, en donde no se hace referencia de una manera oficial al nombre, en esta regla de 1223 lo tenemos, de los hermanos menores. Es importante recordar que en el tiempo de San Francisco, e incluso un siglo antes, habían comenzado ya en el seno de la Iglesia movimientos que buscaban la perfección evangélica y bueno, que son movimientos naturales en la vida de la Iglesia que en el pasar de los siglos surgen constantemente. Pero particularmente en los siglos precedentes a San Francisco y en el siglo en el que vive San Francisco, nos encontramos con una situación particular de diferentes movimientos que son denominados pauperistas, es decir, movimientos que tienen como estandarte la vivencia de la pobreza como medio único para la renovación de la Iglesia y del Espíritu. Tenemos movimientos que precisamente usan el estandarte de la pobreza y no solo eso, sino adquirieron para sí, se autodenominaron pobres, incluso de manera oficial. Tenemos algunos grupos, algunos de estos movimientos que se llamaban los pobres de Cristo, los pobres católicos. Y bueno, son situaciones históricas en las que Francisco, en medio de las cuales Francisco desarrolla su vida, en medio de las cuales Francisco tiene su conversión. Sin embargo, Francisco no opta por nombrar a sus hermanos, no decide nombrar a sus hermanos con el adjetivo de pobres. Muy probablemente Francisco debió haberse dado cuenta del peligro de basar todo el movimiento y de basar toda la renovación de la Iglesia y del espíritu propio en la pobreza, y opta en cambio por utilizar el adjetivo de menores.
ciertamente como queriendo diferenciarse de los demás movimientos que terminaron fuera de la comunión eclesial, porque evidentemente el término pobreza, como lo veremos un poco más adelante, es un término que tiende a oscilar entre la subjetividad y entre lo social. Es decir, es un término que tiende a oscilar entre la subjetividad, entre lo social y también entre lo legalista. Porque habrá siempre una medida concreta para decir quién es pobre y quién es no. Una unidad de medida, ¿sí? Entonces, existe siempre el riesgo de caer o en lo subjetivo, ¿sí? Soy pobre según yo, o en lo social, soy pobre según me define este país, este continente, este sistema político, o soy pobre al más puro estilo legalista, casi farisaico, de seguir las reglas al pie de la letra. Entonces, Francisco ciertamente quiere diferenciarse de estos movimientos que terminaron muchos de ellos como movimientos heréticos y busca un adjetivo distinto, busca una manera distinta de definir este movimiento suscitado por Dios y guiado por el Espíritu Santo para imitar a Jesucristo. Entonces, busca una palabra que defina correctamente este movimiento y elige la palabra, el adjetivo menor, ¿sí? No los hermanos pobres, no los hermanos mendicantes, no obstante sabemos que San Francisco y los frailes desde el inicio han optado por la pobreza radical e incluso durante tiempo los primeros hermanos de San Francisco se dedicaron a la mendicidad. No obstante esta fuerte experiencia y esta fuerte opción por los pobres, al momento de definir la identidad de la orden, Francisco decide tomar el adjetivo que compara, es como un adjetivo comparativo de menor, ¿sí? Y es que les comentaba, no solamente se trata de que este adjetivo de menor, la minoridad, lo diferencia de los demás movimientos renovadores de su época, sino que también es un elemento que asegura la conversión constante de los hermanos. Elige entonces este adjetivo comparativo, menores. Y es un adjetivo y es comparativo porque se es menor siempre en comparación con alguien. Se es menor por decisión y se es menor siempre en comparación con alguien. El término, si se fijan, no es tan abstracto, no es tan manipulable como los términos de pobre y de pobreza, ¿sí? Les decía hace un momento, el término pobreza es manipulable por el tiempo, por la sociedad, por el sistema político reinante, imperante. En cambio, la minoridad tiene siempre esa nota característica de voluntad propia. No vengo definido como menor en base a los demás, sino que vengo definido como menor por voluntad propia. Ser hermanos menores nos permite vivir el Evangelio y nos permite sobrevivir a las condiciones socioeconómicas y a las condiciones sociohistóricas. Se puede ser menor en un contexto de solvencia económica y se puede ser menor en un contexto de carencia económica. Cosa distinta, por ejemplo, de la pobreza entendida solamente como una medida, como una unidad de medida de riqueza temporal. Los pobres de hoy no son los pobres de hace 100 años. Los pobres de hace 100 años no son los pobres de hace 200 años. Vemos cómo ese término es manipulable, constantemente cambia. No es casualidad entonces que la minoridad nos hermane a pesar de lo diverso de nuestro contexto.
No es casualidad que Francisco haya elegido ese término porque ofrece conversión constante. Eres menor siempre en comparación con alguien. Tienes que confrontarte con el hermano para llegar a la minoridad. Y no solo eso, sino que como consecuencia de la conversión constante y de la confrontación constante con el prójimo, la minoridad nos hermana. La minoridad nos hace darnos cuenta que a los ojos de Dios somos los mismos. Probablemente la elección que hace Francisco de este término para definir la orden es una elección que, guiada indudablemente por el Espíritu Santo y ayudado también por la curia romana, la elección de ese término de minoridad para describir a la orden ha asegurado la actualización y ha asegurado la supervivencia de la orden frente a los cambios históricos por los cuales la humanidad ha atravesado. Lo podemos ver brevemente. Mientras los sistemas económicos han caído, todos los sistemas económicos del pasado han caído y han hecho caer con ellos a pueblos y civilizaciones enteras. Mientras los gobiernos ceden constantemente a nuevos modelos de administración económica y mientras eliminan los antiguos, mientras el concepto de pobre y los conceptos de pobreza se redefinen constantemente y excluyen inevitablemente a otros, los hermanos menores tienen siempre un punto de referencia que les permite vivir su vocación y que les permite ser testigos del Evangelio. Y es ese punto de referencia la minoridad. Se es menor siempre en comparación y se es menor siempre por decisión, por vocación. El hermano menor está llamado a hacerse constantemente menor, está llamado a la conversión. Mencionábamos que la importancia de este término y la novedad de este término de minoridad, que no solamente nos confronta con el prójimo, nos lleva a la conversión y nos hermana. A diferencia de otros términos que intentan definir el espíritu de San Francisco y que intentan definir la radicalidad, otros términos como el de pobreza, que en el curso de la historia, y no yéndonos tan lejos, el siglo pasado llevó a la lucha de clases sociales y llevó a crímenes indecibles, inenarrables. Francisco elige definir a sus hermanos como menores, para diferenciarse de los movimientos heréticos, para asegurar la continuidad, pero sobre todo porque es un término que hermana, es un término que atraviesa las barreras socioculturales, que atraviesa el tiempo y sobre todo que es capaz de sobrevivir ante los cambios. Continuamos, hermanos y hermanas, con el segundo capítulo de la regla. Es un capítulo que se diferencia por ser el más largo y por ser el que narra el ingreso de los hermanos, es decir, que narra el modo en el cual los hermanos llegarán a la orden, cómo deben ser tratados y cuáles deben ser sus motivaciones. Entonces, bueno, por lo largo de este capítulo tomaremos algunos puntos esenciales que nos ayudarán a reflexionar. Comenzamos con la primera parte, capítulo segundo, los que quieren abrazar esta vida y cómo deben ser recibidos. Si algunos quisieran abrazar esta vida y vinieran a nuestros hermanos, envíenlos a sus ministros provinciales, a los cuales solamente y no a otros se conceda la autorización para recibir hermanos. Y los ministros examínenlos diligentemente de la fe católica y de los sacramentos de la Iglesia. Comenzamos entonces este segundo capítulo donde se estipula la manera de recibir a los hermanos. Y comienza, si algunos quisieran abrazar esta vida. Se retoma de alguna manera lo que hemos visto en el capítulo primero de la regla. Esta forma de vida de seguir el Evangelio es una elección.
y todo lo que comporta la obediencia, la pobreza, la castidad, la minoridad, comportan siempre una elección de la persona. Y Francisco dice, si alguno quiere abrazar esta vida, si alguno desea seguir esta forma de vida y vienen a nuestros hermanos, envíenlos a sus ministros provinciales. En esta primera parte de la regla podemos ya darnos cuenta que para el tiempo en que fue escrita, en torno al en el año 1223, el movimiento franciscano había crecido de manera exponencial. Entonces, al inicio, al parecer, los hermanos tenían la posibilidad, tenían la autorización para recibir hermanos nuevos a la orden de manera local. Es decir, cada pequeño convento muy probablemente tenía la facultad para recibir hermanos y aceptarlos en la fraternidad. Sin embargo, ya para este tiempo de la regla, pues nos damos cuenta que ha crecido y que se necesita seguir un protocolo, se necesita seguir las disposiciones oficiales de la Iglesia. Entonces los ministros provinciales envíen a esos hermanos, a los ministros provinciales, a los cuales solamente y no a otros se conceda la autorización de recibir hermanos. Y los ministros examínenlos diligentemente de la fe católica y de los sacramentos de la Iglesia. Como comentábamos hace un momento, el siglo de Francisco a nivel espiritual estuvo marcado por estos movimientos que resultaron heréticos y que resultaron en la desviación de la fe. Entonces Francisco, así como en el primer capítulo, quiere asegurar la correcta vivencia de la obediencia y la correcta vivencia de la pobreza, en este capítulo quiere asegurar también que los hermanos que llegan a la orden son hermanos creyentes, son hermanos que son capaces de dar su vida a Dios y de dar su vida a la Iglesia. Y examínenlos diligentemente de la fe católica y de los sacramentos. Es decir, estén seguros no solo que sean católicos, no solo que sean creyentes, sino diligentemente examínenlos. Es decir, como preveyendo, como intentando prever o intentando evitar que entre los hermanos, a las filas de la orden, ingresen hermanos que no estén verdaderamente dispuestos a vivir el Evangelio en fidelidad a la Iglesia y en obediencia y reverencia al Evangelio. Y si creen todo ello, continúa la regla, y quieren confesarlo fielmente y observándolo fielmente hasta el fin. Después concédanles las ropas del tiempo de probación, es decir, 2 túnicas sin capucha, el cordón, los calzones y el caparón hasta el cordón, a no ser que a los ministros alguna vez les pareciere otra cosa según Dios. Entonces, bueno, en la primera etapa, una vez que han sido los hermanos diligentemente evaluados sobre la fe católica, es que sean recibidos a este tiempo de la aprobación, a este año de la aprobación, que vendría a ser que es evidentemente la etapa del noviciado. Entonces, al deseo expreso de la gente de seguir el Evangelio, viene el tiempo de la aprobación para que se den cuenta si verdaderamente pueden y tienen lo que se necesita para seguir el Evangelio. Y acabado el año de la aprobación, sean recibidos a la obediencia, prometiendo observar siempre esta vida y regla. Muy interesante la expresión, acabado el año de la aprobación, acabado el año de la prueba, sean recibidos a la obediencia. Ser recibido a la obediencia. Una frase que no sé ustedes, pero me parece sumamente importante porque cambia completamente el concepto institucional de orden, ¿sí? Ser recibido, ¿sí? Evidentemente está hablando de la profesión de consejos evangélicos, de la profesión de los consejos evangélicos, pero hermosa la frase que utiliza, ser recibidos en la orden. A la orden, al movimiento franciscano y por extensión a la familia franciscana, no nos afiliamos, no somos socios, no somos personas que
que somos contratados, ¿sí? Sino somos recibidos en la obediencia. Es decir, somos parte de esta familia y somos recibidos. Creo que cambia completamente el concepto de profesión, de consagración en la vida religiosa. Ser recibidos en la obediencia. Ser recibidos, es decir, ser aceptados, ¿sí? Como miembro de la familia, soy recibido, soy aceptado, y en la obediencia. Poniendo esa nota, poniendo esa importancia en la obediencia y en la reverencia. No se nos menciona aquí específicamente, pero sabemos que es una obediencia y reverencia al Evangelio, al hermano Francisco, a las autoridades, y siempre buscando la minoridad. Y los que prometieron obediencia tengan una túnica con capucha y otra sin capilla, los que quieran tenerla. Y los que se vean obligados por la necesidad pueden llevar calzado. Y todos los hermanos vístanse de ropas viles y puedan reforzarlas con piezas de sayal y otros paños con la bendición de Dios. Bueno, una vez que los hermanos han sido recibidos en la obediencia, es decir, recibidos en la orden, la regla comienza a dar parámetros para cómo deben vestirse los hermanos. Sabemos que el hábito en sus orígenes denotaba principalmente la ropa de los campesinos, era una túnica sencilla, y según la regla, aquellos, y comienza una característica de la regla muy importante. Recordemos, como vimos en el capítulo primero, que no solo es regla, sino es vida. La vida y regla. No solo es legalismo, no solo es seguimiento de reglas, de leyes sin sentido, sino es vida, es proyecto de vida. Es una familia a la cual se es recibido y no una organización corporativa de la cual pasamos a trabajar y a depender. Entonces comienzan estas notas características de la regla que sin duda forman parte de la personalidad del hermano Francisco, que es la comprensión y la misericordia. Y tengan solamente una túnica con capucha y otra sin capilla. Y los que se vean obligados por la necesidad pueden usar calzado. Es decir, la norma sería que no usarán calzado los frailes, hablando en el tiempo de Francisco, pero los que tengan necesidad, que la lleven. Porque la regla no es un conjunto solamente de normas jurídicas, sino es un proyecto de vida, es una aventura, lo que comentábamos también en el capítulo primero con comienza la vida. Es una aventura de la cual puedes formar parte si lo deseas, de la cual puedes formar parte si te sientes inspirado por Dios. Es una aventura a la que se es llamado y que el mismo Francisco reconoce que no tiene la autoridad para impedir a aquellos hermanos que tengan la necesidad del calzado seguir el Evangelio. Entonces, si tienes necesidad, entra a la misericordia y los hermanos pueden llevar calzado. A todos ellos amonesto y exhorto a que no desprecien ni juzguen a quienes ven que se visten de prendas suaves y de colores, y que toman manjares y bebidas delicadas, sino más bien cada uno júzguese y despréciese a sí mismo. Después de haber indicado a los hermanos que deben vestirse con ropas viles, que pueden remendarlos con otros paños y que deben andar descalzos, ¿sí? Francisco, una vez más, como en el primer capítulo, intenta poner una especie de seguro en la interpretación de la regla. Y entonces, vístanse de ropas viles, anden descalzos, pero los amonesto y los exhorto a que no desprecien y a que no juzguen a quienes ven que se visten de prendas suaves y de colores y que toman manjares y bebidas delicadas. Es decir, agrega a esta nota característica de la misericordia
agrega también esta nota de la autoconfrontación, ¿sí? De la evaluación personal, ¿sí? Y sobre todo, se asegura de que los hermanos comprendan que vivir el Evangelio no les autoriza a ser jueces de sus hermanos, ni de los hermanos de religión, ni tampoco de los hermanos que no siguen el Evangelio, sean creyentes o no, de los laicos. Entonces, muy importante, vivir el Evangelio, vistiendo ropas viles, andando descalzo, hecho el voto de pobreza y de obediencia, no nos autoriza a juzgar a aquellos que no lo siguen de la misma manera de nosotros. No se escandalicen, no juzguen, porque el juicio surge siempre del escándalo. El juicio surge siempre de no comprender, de no poder comprender lo que el otro está haciendo, porque mis parámetros fijos, como la ley, no me permiten comprenderlo. Entonces, amonesto y exhorto, dice el Padre Francisco, a que no juzguen a aquellos que no viven la pobreza radical como ustedes. Una vez más, surge el contexto histórico en el cual muchas comunidades que intentaron vivir el Evangelio de manera radical terminaron incluso con actos de violencia contra aquellos que no vivían la pobreza como ellos la vivían. Francisco quiere evitar, quiere asegurarse que esto no suceda en la orden y que las divisiones dentro de la orden no sean por este motivo. Por eso, si ustedes ven a alguien que no vive de entre sus hermanos, de entre sus frailes, de entre sus compañeros, de entre el pueblo de Dios, si ustedes se dan cuenta que alguien no vive la radicalidad, no juzguen, nos amonesta el Padre Francisco, sino más bien cada quien júzguese y despréciese a sí mismo. Hermanos y hermanas, este segundo capítulo nos representa un reto grandísimo por su extensión. Son bastantes versículos, pero bueno, creo que hemos podido de alguna manera llegar a los puntos más importantes que nos relatan una vez más la historia, la espiritualidad y la decisión de San Francisco para sus frailes. Entonces, esta forma de vida, la vocación a seguir el Evangelio, porque esa es la vocación, como se dice en el primer capítulo, vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la vocación a vivir el Evangelio es siempre una decisión personal que tiene que ser aprobada por los frailes y sobre todo que implica que el hermano, que el candidato busque siempre no solo hacer el bien, sino sea alguien que esté dispuesto a donar su vida, a donar su voluntad, a donar su libertad por el bien del Evangelio y por el bien de la Iglesia. Y bueno, una vez más, este documento, a pesar de ser una regla legislativa, conserva claramente la espiritualidad franciscana, conserva claramente el deseo de fraternidad de San Francisco y nos recuerda que estamos llamados a vivir la radicalidad, pero jamás a costa del juicio y jamás a costa del desprecio de los hermanos. Ojalá que estos puntos, breves puntos, nos ayuden a renovar nuestra vida, a renovar nuestra vocación y a renovar nuestro compromiso a nosotros que somos una familia franciscana, a renovar nuestro compromiso y nuestras fraternidades. Gracias, paz y bien.